En la familia de María del Pilar López, el periodismo es un tema que viene de generación en generación. Nace de acompañar a mi papá, que era periodista empírico, en toda su labor que desarrolló en su vida periodística. Él era director de su propio medio radial, de su propio medio impreso, y con mi hermana siempre compartíamos con él ese gusto por la comunicación. De hecho, hasta nos entrevistaba siendo muy pequeñas, nos grababa, y eso hizo que nosotras creciéramos en un ambiente de periodismo. Para mí era muy natural estar en una cabina de radio, y eso hizo que creciera con ese gusto y ese amor por los medios. Cuenta que esa pasión fue aumentando en su época de colegio. Porque me gustaba escribir artículos para los medios de comunicación del colegio, y ya fue en 11 que dije, bueno, me decido por la comunicación, porque publicaron un artículo que yo había escrito sobre el hijo de Luis Carlos Galán, y lo publicaron en un medio que mi papá conocía. Y eso me hizo muy feliz, darme cuenta de que algo que yo escribía generaba una respuesta en las personas. Un trabajo de la universidad cuando cursaba séptimo semestre la llevó a presentar un casting de locución. Hice el casting de voz, además una anécdota, me pusieron a leer una cantidad de noticias de cable, que se llamaba en ese momento, las noticias que llegaban de medios internacionales, y yo las leí sin tener idea, y bueno, me vine a pasar vacaciones aquí a Cúcuta, cuando me llama la secretaria de Gabriel Ortiz Sánchez, un personaje de los medios de comunicación, especialmente de la televisión de la década de los 80, dirigió el Noticiero Nacional en compañía de Javier Ayala, un noticiero que tuvo un rating impresionante, y nos hacen la prueba a las dos locutoras, una locutora muy experta, que era Alexandra Mora, que luego fue mi gran amiga, y ella empieza a locutar con una voz muy bien educada, muy bonita, tenía experiencia en Todelar, en Bogotá, y yo pues con mi voz todavía muy de niña, porque mi tono de voz era muy de niña todavía, pero con todas las ganas de hacerlo bien, y empezamos un proyecto muy bonito que se llamó NotiSuper. Durante 4 años compartió labores con grandes personajes del periodismo nacional, y también tuvo la oportunidad de entrevistar a varias celebridades. Bueno, un ejemplo para mí, que era una niña de 20 años, conocí a Shakira, se sentó al lado mío y la entrevisté. Para mí eso era muy importante, aunque ella pues estaba empezando su carrera, pero era de la música que yo oía. Pude participar de grandes momentos de la realidad nacional, como la muerte de Pablo Escobar. Ya graduada, María del Pilar ingresa a laborar en el sector público, en el Ministerio de Comunicaciones, del que hizo parte por un periodo de 4 años. Y era el manejo de las emisoras comunitarias y todo lo que era la parte de los trámites que ellos hacían. Son todas estas emisoras que hoy en día son tan famosas, que están en los municipios de cada rincón de los departamentos del país. Luego de estar radicada en Bogotá, regresó a Cúcuta. Este cambio le generó sentimientos encontrados. Por un lado, pues regresar a mi ciudad, a mi familia que vivía acá, mis padres, mi abuela, pero también un poquito frustrante porque a mí me encantaba vivir en Bogotá. Fue una situación familiar que me obligó a regresar y a empezar de cero prácticamente, porque yo había dejado en Bogotá toda esa experiencia, todos esos años, estuve 11 años viviendo allá, y empezar en Cúcuta en los medios pues fue un poquito más dispendioso que en Bogotá. Estuvo 1 año laborando como jefe de prensa del Comando de Policía de Norte de Santander. Renunció para hacer una prueba en el diario La Opinión. Mientras realizaba una entrevista, se enteró que en Centrales Eléctricas de Norte de Santander había una vacante. Tuve que ir a la alcaldía, y al ir a la alcaldía hablé con Miguel de prensa de la alcaldía, y me dijo, en Centrales Eléctricas están buscando un periodista. Llamemos, y buscó el directorio, recuerdo, del año 2003, y llamamos y dijeron, pues traiga la hoja de vida, pero la verdad pues no había ningún contacto, no había ninguna persona que me ayudara a entrar porque pues no conocía a nadie. Como si se tratara de algo ya destinado, María del Pilar encajó en ese perfil que estaban buscando para manejar las comunicaciones de la empresa prestadora del servicio de energía. Con fecha exacta, recuerda ese momento. Ese lunes de agosto de 2003 me presenté con mi hoja de vida, yo digo como con muchas expectativas,
incluso no me sentía cómoda ni con la ropa que iba porque yo venía muy de Bogotá y aquí como que no me ubicaba ya ni en la forma de vestir porque uno pues cambia su dinámica de vida. Y me presento y me hacen 4 entrevistas, me entrevistaron 4 personas. Pasaba de una oficina a la otra, de una oficina a la otra. Cuando ya me vi estaba con el doctor Luis Alberto Rangel, el gerente de Sense en ese momento, y me dijo, bueno, y veo que usted tiene una muy buena hoja de vida en Bogotá y pues yo quiero que usted trabaje con nosotros en un proyecto que se llamaba el Proyecto Piense, proyecto de pérdidas de energía. Y yo dije, bueno, o sea, el mismo día que fui y presenté mi hoja de vida, ese mismo día salí con trabajo, una gran bendición. Tardó varios meses en adaptarse a esta empresa con una actividad comercial diferente a los medios en los que se había formado. Empezar en una empresa técnica, ¿sí? Una empresa donde la mayoría de personas son técnicos, operarios, ingenieros. Hablar de comunicación era algo extraño. A mí me llamaban la periodista, ¿sí? Decían, ¿y qué hace la periodista aquí? Pero el jefe, el doctor Rangel, la tenía clara y dijo, bueno, usted debe ser acá clave, porque yo atiendo directamente a los periodistas, ¿sí? El doctor Rangel directamente atendía a cada periodista que le solicitaba la pauta, que le pedía información, que todo esto, y dijo, usted se va a encargar de todo eso. Y bueno, empecé a asumir esa función y empecé a conocer más de este tema. Yo no tenía ni idea de energía, pero sí tenía idea de comunicación. Empecé a aprender de energía. También tuvimos una asesoría muy importante y fue con EPM. EPM tenía una empresa de consultoría que se llamaba EPM Consulting y tuve un asesor de EPM en comunicación que me tomó de la mano y me empezó como a enseñar todo el tema de la comunicación con las empresas de servicios públicos. Entendió que allí laboralmente había mucho camino por explorar y era la oportunidad para mostrar todo su conocimiento. Y bueno, yo empiezo a enamorarme de todo esto y a decir, bueno, aquí hay muchas cosas por hacer. Vamos a fundar una emisora interna. Había un sistema de audio que era el sistema de música ambiental, tenían un micrófono y yo les dije un día, venga, este micrófono, ¿para qué lo usan? No, lo usamos para decir evacuar, evacuar, evacuar cuando hay una emergencia. Yo, bueno, ¿y quién nos oye? No, pues en cada oficina hay un parlante. Entonces yo dije, no, le dije al doctor, yo quiero hacer un programa radial. ¿Cómo? Yo le dije, pues ese sistema de música que llega a todo el mundo, yo puedo coger ese micrófono y hago como si fuera un noticiero radial. Y de ahí nació Buenas Energías. Así llamé a ese primer programa, que era, yo lo decía emisora. La gente decía, vamos a la emisora, y la emisora era un modulito con unos equipos de música, una grabadora donde grabé las presentaciones y yo hablaba y ponía la música y así. O sea, lo más rústico que puedan imaginarse. Han transcurrido 20 años desde que llegó a laborar a Sense y hoy detenidamente hace un análisis del aporte que ha hecho desde el área de comunicaciones. La energía está en sus manos, fue un programa radial que tuvimos en la emisora de la policía y yo empecé a llevar a los ingenieros a sacarlos de la oficina y a decirles vamos y le contamos a la gente que vamos a cambiar el medidor, que la tarifa, que todos esos temas y ellos me decían, pero ¿para qué voy a ir allá? Pero es que yo tengo una reunión, es que usted me va a hacer perder el tiempo. Yo les decía, va a ver que sirve la salida. Y cuando regresábamos se daban cuenta que las personas entendían más del tema de energía y salían contentos de ver que le resolvieron una queja a algún oyente o que contaron un tema que la gente lo asimiló mejor. Su hija también forma parte de este legado periodístico heredado de familia. Es algo maravilloso porque es algo que tenemos en común las dos y que empezó desde que yo era pequeña porque yo la acompañaba a ella a grabar el programa de la empresa y me acuerdo que desde ese momento sentía tanta admiración por ella que yo jugaba a ser ella, a ser presentadora, me aprendía los diálogos, o sea, fue algo que nació desde muy niña y que me permitió también sentir esa pasión y ese amor por esta hermosa carrera. Se considera su principal admiradora, tanto en lo profesional como en lo personal. Yo a ella le digo mi sol porque lo es, porque bueno, ella me crió a mí como mamá soltera y desde que yo era pequeña siempre la he admirado a ella como persona, como profesional, como hermana, como hija, o sea, ella en todos los ámbitos es una persona muy honesta, muy transparente y de muchos valores, entonces quisiera que ella nunca olvidara que yo estoy muy orgullosa de lo que ella es y de lo que ella ha alcanzado, pero sobre todo también de la mamá que es conmigo, porque con ella pues yo siempre me he sentido que puedo ser yo misma. Yo te invito a que valores hoy las pequeñas cosas de tu día a día.
en su cuenta de redes sociales personal, ella comparte mensajes de Dios, de positivismo, de que las cosas van a mejorar. Entonces pues ella también va más allá de lo profesional y también me gusta mucho ese ámbito de ella. En lo que va corrido del año, 958 nuevos usuarios gozan de energía confiable en asentamientos en toda el área de cobertura. El micrófono para María del Pilar es sinónimo de pasión, logros y perseverancia. Entonces la pasión hay que mantenerla viva siempre, ¿sí? Los logros es darnos cuenta que siempre pues va a haber retos, pero esos pequeños logros siempre se tienen que tener presentes, ¿sí? De pronto a veces queremos más y vamos dejando atrás los logros que vamos obteniendo, tenerlos siempre ahí de la mano. Y perseverancia porque pues no siempre nos va a salir todo como queremos, pero no podemos abandonar el barco. Ver, por ejemplo, a ingenieros de la empresa que hoy en día no le ponen la cámara y ellos son los presentadores. Y yo digo, todo esto lo hemos logrado con esa credibilidad que hemos desarrollado en la comunicación. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos renunciado? Bueno, seguramente hubiera llegado otra persona a hacerlo, pero el camino, tanto personal como de la empresa, ha sido muy satisfactorio por esos 3 ingredientes.